Ya, entonces les voy a dar una repasadita rápida, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que vamos a ver esta clase, para reiterar, vamos a ver todo lo relacionado a presión principalmente, que es lo que hemos visto. Ya hemos hecho una introducción en la clase anterior y vamos a partir del concepto de presión para terminar en un concepto de golpe de ariete, que es un concepto de mecánica de fluidos súper interesante. Entonces, cuando hablamos de presión en tuberías, hemos dicho que la presión es igual a fuerza sobre área. Eso lo hemos explicado hace un momento. Pero además, cuando hablamos específicamente en términos de mecánica de fluidos, la presión también la podemos expresar en términos de altura equivalente H de una columna de fluido. ¿Ya? No se olviden ustedes que hace un momento hemos visto la presión en términos de fuerza sobre área, ¿no? Esta, que es una expresión física totalmente válida y que acá en estos grafiquitos podemos ver que varía, pues, la misma fuerza que aplico en esta zona, en términos de presión, va a ser diferente a la presión resultante en esta otra forma del mismo elemento echado, porque el área varía, ¿no? Acá tengo un área pequeña, acá tengo un área mayor, por lo tanto, la presión va a variar en un punto respecto del otro, ¿correcto? Y eso es un poco lo que está determinado en la fórmula inicial del Sistema Internacional de Unidades, donde la presión es igual a fuerza sobre área y que está expresada la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. Y sabemos que newton sobre metros cuadrados equivale a pascal, tal cual como estamos viendo acá. Entonces, la presión en estos términos la puedo expresar yo en pascal. Esto de acá es un repaso de lo que significa el concepto de Newton, ¿no? Algunos dicen, ¿y de dónde ha salido esto de Newton? El sistema internacional determinó al Newton como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Eso es un Newton. Pero les decía también que la presión la podemos expresar en términos de altura equivalente, y cuando hablamos de altura equivalente, estamos hablando de este concepto que estamos viendo acá, ¿no? Tengo un pozo con una altura determinada, entonces la presión en este punto de acá, la voy a llamar H1, si es que el agua está a este nivel, es diferente a la presión que voy a tener cuando el agua está a esta altura H2. Entonces la presión, tal cual como está expresado acá en que dice con letra verde, también la podemos expresar en términos de altura equivalente H de una columna de agua. Entonces cuando ya ustedes vean mecánica de fluidos, como les comentaba, ahí van a ver que la presión se puede expresar en kilogramos sobre centímetro cuadrado, se puede expresar en PSI, que se le conoce a la fibra por pulgada cuadrado, pero también la podemos expresar en metros de columna de agua. Y eso tiene que ver con el concepto de presión hidrostática, ¿no? Está acá marcadito. He jalado lo verde. Y bueno, para todos los que están en el comienzo de la clase, esto significa una repetición. La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos y que es perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene. Acá yo tengo un recipiente que contiene el agua, entonces esta presión siempre es perpendicular a las paredes. Si yo quiero analizar respecto de un elemento que lo he sumergido en el agua, igual la presión tiene que ser perpendicular. La presión actúa en todas las direcciones y es nula en la superficie del líquido. Entonces, por eso les hacía una pregunta. Si acá yo tengo un punto A y acá tengo una altura de 5, ¿cuánto es la presión en este punto? Si me dice que la presión es equivalente a la altura, la presión sería 5. Y las unidades, ya van a ver ustedes cuando vean abastecimientos, eso se determina en metros de columna de agua. Entonces, como les decía hace un momento en la clase, cuando ustedes diseñen en abastecimientos van a ver que la normativa te dice que la presión debe estar en metros de columna de agua no menor de 15 ni mayor de 50.
Ahora, la presión hidrostática en cualquier punto puede ser hallado con estas dos fórmulas. Presión hidrostática es igual a a peso específico por altura, o también la presión hidrostática puede estar dada por la fórmula de densidad por gravedad por altura, donde la presión hidrostática está en newton sobre metro cuadrado, el peso específico en newton sobre metro cúbico, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y la altura de la superficie en metros. Entonces, usando esta fórmula, yo puedo hallar la presión hidrostática, ojo con esto, hidrostática, en cualquier punto. Pero además, y era un poco la explicación de estos 5 metros de columna de agua, la presión hidrostática la puedo interpretar como la altura desde la superficie libre del líquido a un punto considerable. Si yo quiero hablar de presión hidrostática, no en newton sobre metro cuadrado, sino en metros de columna de agua, acá tengo este conceptito que dice la altura desde la superficie del líquido, desde la superficie libre del líquido al punto considerado. Acá, por ejemplo, tengo una superficie libre del líquido donde mi presión es 0. En este punto, si esto mide 5 metros, sería 5 metros de columna de agua. Y era un poco lo que les pensaba. Si el agua disminuye y se me ocurre que solamente tengamos hasta acá, dice que hasta acá nomás estoy marcando y acá tenemos una altura de 4. Entonces, ¿cuánto sería la presión en B? ¿Cuánto sería la presión en B? 4 Sí, metros columna 4, de agua. ingeniero. 4. Así es. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es la altura desde la superficie libre del líquido. Este líquido ya lo he eliminado, solamente está a 4 metros. Al punto considerable. Estoy considerando un punto B y acá digo que mide 4 metros, por lo tanto mi presión en B sería igual a 4 metros de columna de agua. Listo, con doble repaso ya tengo que quedar claro el concepto. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Y con esto, de alguna manera, ya reforzamos lo que estamos diciendo, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos 3 recipientes, así como se están viendo. ¿Ya? Acá tenemos un vasito, una especie de baldecito y un tazón. Ya está. En estos 3 recipientes, nos llenamos con agua y consideramos en 2 de ellos el agua a la misma altura, y en un tercero, que es mucho más ancho, pero es más chato, consideramos el agua a menor altura. Entonces, en mi recipiente 1, flaco y alto, tengo agua con una altura de 50 centímetros. En el otro, ancho y alto, tengo igual una altura de 50 centímetros. Y el otro, chatito y gordito, tengo una altura de 30 centímetros. Entonces, me piden hallar mi presión hidrostática. Acá tengo la fórmula de presión hidrostática, cualquiera de las dos puedo usar. Puedo usar la presión de densidad por gravedad por altura. ¿Ya? Entonces, para el recipiente 1, tengo presión hidrostática igual densidad por gravedad por altura. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 1 tonelada sobre metro cúbico. Como estoy poniendo en kilogramos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, ¿cuánto es el valor de la gravedad? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es la altura que estoy determinando acá? 50 centímetros. Multiplico todo eso y me va a salir 4.900 newtons sobre metro al cuadrado. ¿Correcto? Hago el mismo cálculo para el recipiente 2. Presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. Tengo la misma densidad, es agua también, 1000 kilogramos por metro cúbico, la misma gravedad que es igual en todo el mundo. Y la altura en este caso también es de 50 centímetros. Entonces me sale una presión hidrostática de 4.900 newtons sobre metro cuadrado. Y finalmente, en el chatito gordito, tengo igual mi presión hidrostática, sigo teniendo el mismo valor de la densidad, el mismo valor de la gravedad, y acá lo que ha variado es la altura. Entonces, al variar la altura, tal cual como estábamos viendo en los dos ejemplos anteriores, tengo un valor
de 2.943 newton sobre metro cuadrado. Entonces, de esto que puede ser experimental y que lo puedes ver, ¿qué podemos concluir? Que la presión que ejerce un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de su forma, ¿no? No depende si es flaco, si es gordo, si es chato, si es alto. Tampoco depende de la cantidad de líquido que contiene, ¿no? Cantidad. Acá hay menos líquido que acá, ¿no? Acá hay más líquido, evidentemente. La presión depende únicamente del peso específico, si es agua en todos los casos, y sobre todo de la altura que hay respecto del punto que estoy considerando. Entonces mi punto es el punto A y el punto A. Y estoy hallando la presión hidrostática en el punto A. Entonces no interesa que acá haya más o menos agua. No interesa la forma, que esto sea un balde o que esto sea un vaso. Lo que interesa es la altura que hay respecto del punto que quiero hallar la presión. Acá tengo una altura de 50, entonces sin necesidad de hacer todo eso, yo presentándote nada más estas tres imágenes, te podría preguntar cuáles tienen la misma presión y cuál tiene presión diferente. Entonces, como esta altura y esta altura es igual, sabemos que los tres son agua, entonces yo te podría concluir que el que tiene la presión diferente es el recipiente 3 porque su altura es diferente. Entonces, ese es el concepto que hay que tener claro cuando hablamos de presión. La presión está directamente ligada con la altura y obviamente con el tipo de líquido, porque la densidad depende del líquido, no es igual la densidad del agua que del aceite. Ahora, nosotros en lo que desarrollamos normalmente en nuestra mecánica de fluidos, normalmente pues trabajamos con el líquido típico, es el agua. Nosotros no somos ingenieros petroleros, somos ingenieros civiles, que quieren ser ingenieros civiles. Entonces trabajamos con el agua y esa es la densidad del agua que todos la deben de conocer y por lo tanto el factor principal cuando hablamos de presión hidrostática en ingeniería civil tiene que ver directamente con la altura. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, ingeniero. Correcto, Claro, ingeniero. ingeniero. Muy bien. Entonces, cuando yo quiero expresar la, la presión en términos de altura, me voy a remitir a la fórmula para determinar cómo la presión está determinada en pascales, ¿no? Vean ustedes, presión es densidad por altura. Sé que la densidad, perdón, peso específico por altura, es presión. Sé que el peso específico es igual a densidad por gravedad, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, lo que está acá determinado, ¿no? Densidad por gravedad por altura. Ese es el concepto matemático. Entonces, si yo quiero hallar, miren que estoy hallando varias veces, el dimensionamiento, ¿de dónde es que me sale el pascal? Cuando determino la presión, pues veo la densidad, veo el peso específico y veo la gravedad. A ver, densidad es la relación de peso sobre volumen, kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Además, yo sé que kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, tengo el peso específico newton entre metro cúbico. Reemplazo en mi fórmula newton entre metro cúbico. La altura está en metros y me va a quedar newton sobre metro cuadrado. Y un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Por eso la presión está indicada en pascales también, sin ningún problema, tal cual como hemos visto acá. Pascal. Son nada más demostraciones. Lo que quiero, LQQD es lo que queda demostrado. Lo que quiero mostrarles, que les quede clarito,
es la manera de, ustedes están en segundo, en tercero, entonces tienen que tener totalmente claro, en cuarto, ¿no? Mejor más, tienen que tener totalmente claro de qué hablamos cuando hablamos del dimensionamiento de una fórmula cualquiera, ¿no? Si yo quiero dimensionar una fórmula, tengo que desagregarla de la manera en que las estoy mostrando en este caso, ¿no? ¿Alguna duda? No, sí, todo claro. Ingeniero. Muy bien. A ver. Miren, ya de acá vamos a saltar a lo que es el concepto de presión en tuberías, ¿no? Lo que es los inconvenientes de las presiones bajas, ¿no? En tuberías, y el efecto de la edad de las tuberías y el golpe de ariete, ¿ya? Entonces, esto está muy sencillo, vamos a terminar esto rapidito. A ver, si hablamos del comportamiento de fluidos en conductos cerrados, o sea, en tubos, debemos mencionar los siguientes, ¿no? Las características que se tienen que dar. Primero, para que haya presión, hemos mencionado ya que el conducto está completamente cerrado. Ahora, por lo general la presión dentro de un conducto es diferente a la presión atmosférica. La presión atmosférica, que en términos de mecánica de fluidos se desprecia, es diferente a la presión dentro de un fluido. Eso es lógico. Y además, lo que hemos dicho ya al comienzo de la clase, en la sesión 2, que el movimiento se genera por la diferencia de energía o diferencia de presiones. Eso hemos visto anteriormente. Entonces, cuando hay diferencia de presiones, es que genera movimiento. Si no hay diferencia de energía o de presiones entre un punto y otro, está todo paralelo, pues no hay movimiento del fluido. Entonces, eso hay que tener claro cuando hablamos del comportamiento de los fluidos en conductos cerrados, específicamente en tubos. Y sobre la pérdida de presión en la tubería, se da por dos causales fundamentales. La pérdida de presión en una tubería siempre se da por fricción o rozamiento del fluido con las paredes. Eso lo hemos demostrado claramente, me parece que en la primera clase. La pérdida de fricción en tuberías tiene que ver directamente con el rozamiento del fluido. Cuando pasa el fluido por una tubería rosa, entonces al rozar pierde presión. Y también se puede perder presión por los accesorios, ¿no? Por las curvas, por los ensanchamientos, por las T's, cualquier accesorio, como cambia de dirección, hace perder presión. La pérdida por fricción se le conoce como pérdida principal. Es la pérdida principal y la más alta, que ocurre a lo largo de todo el tubo. Y eso lo hemos visto detalladamente en la sesión 1. La pérdida por accesorios, ensanchamientos, contracciones, válvulas, cualquier elemento de la tubería, se la considera como pérdida secundaria. Entonces, cuando hablamos de fricción o rozamiento, vamos a ver ahorita el concepto que tiene que ver con la edad de las tuberías o el tipo de material de tuberías. No es igual una tubería de cemento que una tubería de PVC, que una tubería de polietileno, que una tubería de polipropileno. Cada material tiene sus propias características y al tener sus propias características va a variar el rozamiento. ¿No? Es diferente que yo me sobe así las manos, a que me ponga un líjar en una mano y en otra no, y sobe pues con líjar. Entonces es totalmente diferente el tema de las fricciones. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque cuando uno hace un diseño hay que tener en cuenta las pérdidas de la presión que se dan por conceptos como la fricción, como la presencia de accesorios. Entonces, muchas veces
cuando no se tiene en cuenta en un sistema diseñado las pérdidas estas de las que estamos hablando, esta pérdida principal y esta pérdida secundaria, eso nos puede llevar a que se tengan inconvenientes por presiones bajas en las tuberías. Entonces, la presión, yo calculo mi presión para 15 metros de columna de agua y no tengo en cuenta los accesorios que hay a lo largo de la red, no tengo en cuenta la fricción. Entonces, esos 15 metros que en teoría va a haber de diferencia de altura purita, ¿no? Una vez que entre el agua a un tubo y llega hasta el final y no he disminuido esas pérdidas, a lo mejor va llegando con 8 metros de columna de agua, ¿no? Y no va a cumplir con la norma y va a haber inconvenientes de presión. Entonces, para que no tengamos esos inconvenientes, hay que tener en cuenta las pérdidas principales, que es la pérdida por fricción, y la pérdida secundaria, que es la pérdida por accesorio. Son dos conceptos muy importantes. Entonces, por eso es que Coolbrook usa una fórmula para incluir la rugosidad o la edad en las tuberías. O sea, las tuberías a lo largo del tiempo, cualquier tubería se va a ir deteriorando, algunas más que otras, ¿no? Cada vez más los materiales tienden a ser mejor preparados, entonces eso tiene que ver también con el efecto que pueda tener hoy en día la edad en las tuberías. Normalmente cuando uno diseña un sistema, para el periodo en que se diseña, 15 años, 20 años, tuberías de PVC dicen que duran hasta 80 años, pero tú diseñas 15, 20, 30 años, pues en ese espacio no debería haber mayor variación. Sin embargo, si estuviéramos trabajando hace 20 años, donde la mayoría de tuberías, más para no ser exagerados, hace unos 40 años tal vez, donde la mayoría de las tuberías eran de asbesto cemento, pues los efectos corrosivos del agua misma, del medio ambiente hacían que la tubería se vuelva tiras. Entonces, en ese entonces tenía mucha importancia este concepto de la edad de las tuberías. Y Coolbrook y White encontraron que la rugosidad absoluta aumenta linealmente con el tiempo. O sea, la rugosidad que tiene una tubería varía con los años. Y esto es porque las paredes se dañan por los efectos corrosivos del fluido mismo. Por ejemplo, eso ocurre muchísimo en las tuberías de desagüe que se hacen polvo, por los gases mismos que se presentan, y si no eso, las tuberías de desagüe de concreto. Y ya se ha ido, como digo, superando. Y Coolbrook y White investigaron eso, entonces dijeron con el tiempo, pues las tuberías, la rugosidad va variando. En el caso de las tuberías de agua potable, por ejemplo, cualquiera que haya visto en alguna zona una tubería antigua de asbesto cemento, las tuberías se han ido cerrando, con todos los elementos químicos mismos que contiene el agua, ¿no? Que no son contaminantes, pero que se han ido cerrando. Entonces esas tuberías ya tienen menor cantidad de fluido y encima la rugosidad, que es lo que nos ocupa ahora, ha variado. Entonces ellos han demostrado que la rugosidad es lineal, ¿no? Entonces una variación de la rugosidad tiene que ver, la rugosidad, según Coolbrook y White, tiene que ver con la rugosidad inicial más la intensidad de la variación con el tiempo en años. Entonces, esto, vuelvo a decir, es un concepto que es importante que lo conozcan también, es muy importante que lo conozcan. En general, la ingeniería trata de eso, ¿no? De conocimiento. Es importante que tengan claro que existe este efecto de edad en las tuberías, pero también es cierto que en sistemas nuevos, normalmente, con la tecnología que cada vez está más avanzada, no hay mayor problema con el efecto de la edad en las tuberías. Sin embargo, si tú vas a ir a analizar un sistema existente, posiblemente vayas a tener que revisar este concepto. Y de hecho esto como concepto teórico, ¿no? Que te dice que la rugosidad absoluta varía con los años y que está expresado además en una fórmula como la que está mostrando, puede servirte también para desarrollar algún otro concepto adicional o algún trabajo de laboratorio, de investigación, que finalmente es la idea un poco de incluir estos conceptos dentro de lo que significa nuestro curso de mecánica de fluidos. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta acá, antes de entrar ya a golpe de ariete, para dejarlo eso para la siguiente clase, que es un tema muy interesante, el del golpe de ariete. Está todo claro, ingeniero. Todo claro, Gracias. ingeniero. Muy bien, vamos cerrando entonces acá la clase de hoy. Tenemos la grabación.